Juan 4, 8, 9, ¿sí? A ver, ¿quién puede leer fuerte y clarito? Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo? Tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Muy bien, entonces ya vimos esto. El Señor se vestía como judío, porque la mujer le conoció porque él se vestía como judío. Iba a la sinagoga todos los Shabbat como judío, vivía como judío, murió y fue enterrado como judío, según la costumbre de los judíos, ¿sí? Entonces podemos ver que él vivió y siempre como judío, ¿sí? Y acá podemos ver que la mujer le reconoció porque le dice, ¿cómo tú siendo judío? Porque le reconoció por la ropa, él se vestía como judío. Entonces, podemos avanzar ahí en 4, 10 al 13. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Muy bien, entonces ya hablábamos en las clases anteriores que el pozo era agua estancada y que había una gran piedra que tapaba el pozo. Y ya vimos justamente qué significaba esta piedra. Dogma, ¿sí? Enseñanzas de hombre, tradiciones, ¿sí? Esto es lo que las Escrituras nos viene a hablar, que Yeshua vino a remover la piedra, no solamente del pozo, sino también de la cueva. ¿Se acuerdan? Cuando Lázaro tuvo que salir de la cueva. Esta enseñanza de hombre, tradiciones, dogma, costumbres, todo de hombre es, por decirlo, agua estancada. O sea, no nos va a mover mucho. Y muchas veces hemos visto ya que hemos pasado un montón de situaciones porque esas enseñanzas no nos edificaron demasiado. Y muchas veces hemos tenido destrucción familiar, destrucción financiera, destrucción congregacional, todo. ¿Por qué? Porque cuando la enseñanza viene de hombre, o está dada por hombre, o está tapada por dogmas y enseñanzas y tradiciones, ¿qué pasa? Hace que el ser humano no cultive ese temor de Dios. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa, por ejemplo, de que desde que guardamos la Torá o los mandamientos de Dios, algo cambió dentro de mí. Algo cambió. Algo, sí, por supuesto que siempre fuimos temerosos de Dios, ¿no? Pero algo cambió, algo mudó para bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque es agua viva, que empieza a fluir. Esa agua estancada, el Señor dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estudiábamos, por ejemplo, las Escrituras desde el contexto greco-romano, siempre nos faltaba algo. Siempre nos faltaba algo. No sé si a usted le pasó, pero bueno, yo hablo por mí. Pero la Torá vino a ser esa agua viva que sacia nuestras almas sedientas. Entonces, agua viva es Hayim be Majim, ¿sí? Hayim be Majim, en hebreo. Aguas vivas, aguas que corren sería así. En las Escrituras podemos ver en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron aquí, fuente de agua viva, y quedaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua. Entonces, ¿cuáles son los dos males que hicieron el pueblo de Dios? Dejaron a Yahweh, que es fuente de agua viva, y cavaron cisternas. En Juan 7:38,
En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Entonces acá podemos ver dos cosas importantes. El versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Qué está diciendo? Como dice la Escritura. ¿Qué Escritura? Sí, bueno, la Torá puede ser, pero está hablando de el Tanaj. Tanaj, que es la Torá, los profetas y los escritos. Esto es lo que nosotros hemos llamado siempre Antiguo Pacto, que es el Tanaj, porque comprende Torá, profetas y escritos. ¿Cuáles son los escritos? Los que no son profetas, por ejemplo, como Esther, como Josué, esos son escritos, Proverbios, Salmos. Después están los profetas, bueno, todos los profetas, y la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, ese es el Tanaj. Para cuando yo le diga a usted Tanaj, usted ya sabe, son la Torá, los profetas y los escritos. O sea, ¿qué comprende esto? ¿Qué libros comprende? De Génesis a Malaquías. El agua que corre es la única que purifica. Fíjense ustedes que si nosotros tomamos agua estancada, nos va a hacer daño. Pero el agua que corre es la única que puede purificar. Muy bien, en Números 19, 17 al 18 vamos a leer. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. O sea, para purificar al pueblo, recuerden que esta vaca que está hablando es la vaca alazana o la vaca roja, que era la vaca que se quemaba, se sacaba la ceniza y se mezclaba con agua, ¿sí? Y esa agua tenía que ser agua corriente, agua que corre, no agua estancada, que era para purificar al pueblo de la muerte. Y un hombre limpio tomará hisopo y la mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles y sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro, ¿sí? Entonces podemos ver que para poder purificar, ellos necesitaban agua viva para hacer el agua de la purificación, sí, que era mezclada con la ceniza. En Levítico 14, 4 al 5, el sacerdote mandará luego que se tomen, para el que se purifica, 2 aves, dice 2 avecillas vivas, limpias y maderas de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Podemos ver una vez más que el hecho de que sea agua corriente conecta con la Torá. No así de una manera visible, ¿sí? Y explícita, sino de una manera implícita. ¿Qué quiere decir implícita? Cuando dice algo sin decir, ¿entiende? Entonces yo leo el texto, por eso está incluido. Yo leo y entiendo, porque el agua viva es la Torá. Entonces al leer yo entiendo, porque está implícito el concepto, que es la Torá que está hablando, ¿sí? La única manera de un impuro ser purificado es con agua corriente. Entonces, ¿cuál es el agua corriente? ¿Qué tipifica el agua corriente? ¿Qué tipifica el agua corriente entonces? La Torá. Por eso es que Yeshua podía tocar un impuro y no quedar él inmundo. ¿Por qué? Porque él era limpio, ¿sí? Y él era la Torá y él era puro, ¿sí? No obstante, cuando él sana a un ciego, le dice: no entres a la aldea, no digas a nadie, ¿sí? Y dice que la persona entró y contó. Entonces Yeshua tuvo que salir de la ciudad. ¿Por qué? Porque, claro, como no aceptaban esto de que Yeshua
era el que vino, ¿sí? Como hijo de Dios, lo iban a matar porque él se iba a meter entre la gente y estaba prohibido que un impuro se meta entre la multitud. Entonces él tuvo que salir de la ciudad el tiempo de la purificación. En Juan 4, 14, 15, así, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Vamos, antes de explicar eso, vamos a Proverbio 25, 25. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Fíjense. Entonces leímos Juan 4, 14, 15, ¿verdad? Y Proverbio 25, 25. Fíjese la conexión. Vemos de vuelta. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y Proverbio 25, 25 dice, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. ¿Qué tiene que ver Proverbio 25, 25 con la palabra que le dio el Señor a la samaritana, que le dijo, mas el que bebiere de esta agua no tendrá más sed, sino que el agua que yo le doy saltará para vida eterna? ¿Entienden? Y ella dijo, sí, yo quiero esa agua. ¿Qué tiene que ver? Porque dice Proverbio que como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Qué lindo, ¿no? Qué lindo ese pasaje. Entonces, ¿por qué conecta? ¿Por qué el estudio conecta? Porque siempre hacemos las conexiones. ¿Por qué conectamos? A veces yo le explico, pero yo quisiera que usted ya empiece un poquito a abrir la mente y darse la oportunidad de equivocarse quizás en responder, pero poder abrir la mente. ¿Sí? Entonces el Señor le dice que el agua que Él da, ¿sí?, es vida eterna, que saltará, más tendrá sed y saltará para vida eterna. ¿Por qué el Señor le dice que saltará para vida eterna? ¿Por qué el Señor le dice eso? Porque si le aceptamos a nuestro Señor, Él nos salva, ¿no? ¿O no? Nos limpia de toda nuestra maldad. Porque esta samaritana no le conocía al Señor y vino a Él. Y entonces ella vino a Él, vamos, que eso es lo que quiere ella, que sea aceptada por el Señor, se me hace aún, sino como era de samaritana, de Samaria. Claro, ellos adoraban conforme le enseñaron sus padres. Claro. Los otros adoraban conforme le enseñaron también sus padres y la Torá y un montón de otras leyes que ellos añadieron a la Torá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le dice, mas el que bebiere de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás? Sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Claro, porque la única que nos hace nacer sería la Torá. No hay otra, como los mandamientos, los que nos purifican. Nosotros en algún momento recibimos la buena noticia. Claro. Y también vamos a dar las buenas noticias cuando recibimos esa sabiduría. ¿Para qué recibimos la sabiduría de la Torá? Para dar buenas noticias, para que el agua fría, ¿sí?, como el alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Entonces, cuando yo tengo buenas nuevas, le doy a una persona que no conoce, por ejemplo, la que vino hoy, la señora vino llorando, prácticamente no podía caminar, no le vi entrar, pero le vi salir, se fue con las buenas nuevas como agua fría que calma la sed de su alma. ¿Entiende? Eso es lo que le está diciendo el Señor. El agua que yo te doy no te va a dejar tener sed nunca más, ¿sí? Porque cuando nosotros recibimos
Las buenas nuevas, eso es algo, es una noticia que nosotros... Él dijo, el que crea en mí tendrá vida eterna. Es una buena noticia que nosotros podemos dar al mundo, ¿entienden? Que la gente necesita escuchar, que la gente necesita, de repente, no sé si le pasó alguna vez hablarle a alguien que está con una cara de amargado y de repente usted le va hablando y la cara va cambiando. ¿Le vio alguna vez? Bueno, eso son buenas, es como agua fría que sacia el alma. ¿Entiende? Las buenas noticias que está entrando de la palabra del Señor. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Entonces le dice la samaritana, dame de esa agua, ¿sí? Y no vendré más a buscar aquí. Entonces Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá, ¿sí? En el versículo 16. Pero antes vamos a leer Ezequiel 36, 25 al 27. Le había nombrado ese 36, Ezequiel 36, 25 al 27 y Amós 8, 11. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardes mis preceptos, y los pongas por obra. Muy bien, entonces el agua viva viene a hacer eso, ¿sí? A darnos un corazón nuevo, ¿sí? Y para que guardemos sus preceptos y los pongamos por obra, ¿sí? Ese es el objetivo. Vamos a Amós 8:11. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Muy bien, esto es importante porque dice el título, el juicio sobre Israel se acerca, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que de a poquito, no es mucho todavía, pero de a poquito la gente tiene esa curiosidad de aprender, de saber, gente que está afuera, ¿no? Pero no es cosa nuestra que lo van a hacer, no es que nos investigan a nosotros, sino que está profetizado, o sea, vendrá días en los cuales habrá hambre, pero no de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. ¿Entienden? La palabra de Yahweh. Juan 4, 16 al 19. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Muy bien. Entonces, este tema, que ella tuvo 5 maridos, es un tema bien controversial, podemos decirlo de esa manera, 5 maridos. Porque el tiempo que Yeshua estaba hablando con la mujer era un tiempo donde la mujer no tenía ciertos derechos. Y el hecho de que la mujer haya tenido 5 maridos era como mal vista también. De repente sí. Hay un montón de situaciones que la mujer pudo haber sido repudiada, pudo haber sido que ella enviudó 5 veces. Puede que la mujer cambiaba de marido, pero ese es un caso medio, porque no sucedía esto. Las mujeres, salvo que sea prostituta, pero las mujeres tenían cuidado, sí, de vivir correctamente. Sí, estaban en Samaria, sí, ojo, era un lugar realmente pagano donde se vivían muchas cosas. Podemos llegar, hay muchos caminos, pero vamos a tratar de meternos en lo que es la escritura, ¿sí? Porque se dicen muchas cosas. Yo ya enseñé este tema, no sé si se acuerdan, que hablé de 5 dioses y todo esto. Bueno, también puede ser una probabilidad que el Señor le hablaba de dioses, ¿sí?
que Él venía a sacar, ¿sí? de todo, porque justamente Él viene a nosotros a hacer eso, a sacar toda esa idolatría, ¿sí? que nosotros tenemos en la mente. En la profecía de Ezequiel que leímos recién, dice que van a Sí. Sí, totalmente. Entonces hay muchas posibilidades. Pero es interesante porque, como les decía, justamente era un tiempo difícil, pero ella vivía en Samaria, donde, ojo que en los lugares paganos, por ejemplo, se iban a los lugares donde adoraban a los ídolos, y ahí se armaba las adoraciones a los ídolos, eran orgías. Entonces, esto sucedía. Esta era la manera de adorar a los ídolos, porque los ídolos, como son inmundos, siempre pedían estas cosas. Entonces, ellos hacían todo esto. Entonces, podemos ver, pero si nosotros lo llevamos a un contexto más, podemos decirle, bíblico, ¿sí? En el sentido de el 5, porque el 5 tiene un significado muy interesante, ¿sí? Porque qué interesante que ella tuvo 5 maridos, ¿sí? Y dice, el capítulo, ¿cuál es que dice? Ve, busca a tu marido, bien. Dice, respondió la mujer, no tengo marido, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Ah, oye, qué interesante, porque dice que ella tuvo 5 maridos y el 6º no era su marido. Qué interesante, ¿no? Porque no eran 5, eran 6, porque 5 maridos y el 6 tampoco, ¿entienden? Entonces, ¿qué significa el 5? Si nosotros vamos a la escritura, vemos que en el día 5, presta atención porque esto es muy interesante, en el día 5, Dios creó las aves que vuelan por el cielo y los peces, ¿sí? Y si nosotros es como que, si nosotros interpretamos de esta manera, es como que hay una conexión entre el cielo y la tierra. Porque Dios ese mismo día creó las aves y los peces, ¿sí? Siendo que en el día 6º, dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que da fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia, creó el hombre y la bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde. En que hay vida, toda planta verde les daré para comer. Y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno, y fue la tarde y la mañana el día 6º. Vamos a ver el día 5º. A ver. Entonces, acá está. Dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. 1:20. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día 5º. Entonces podemos ver que Dios creó, ¿qué cosa? Las aves y los peces y los monstruos marinos, ¿sí? Cielo, tierra. Esto es interesante. Y el día 6º dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de los mares, en las aves de los cielos, en las bestias y toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y los bendijo Dios y los dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y suyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vimos que
En el día quinto Él crea las aves y los peces. Y en el día sexto Él crea los animales que se arrastran y ganado y todo animal que se arrastra, ¿sí? Y bueno, y creó el hombre, ¿entienden? Entonces, es interesante porque el día 5, ¿sí? También, vamos a esto. Vamos a hacer una conexión porque es muy interesante esto. ¿Qué tenemos en el primer día? ¿Me dictan? ¿Segundo día? Sí. ¿El tercer día? ¿El cuarto? Shavuot, Pentecostés. ¿El quinto? Trompetas. ¿El sexto? Yom Kippur. ¿Y el séptimo? Sukkot. Sukkot, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Tenemos, en el día 5, ¿sí? Podemos ver que tenemos la fiesta de las trompetas, donde viene Yeshua del cielo, ¿sí? Estamos conectando, viene Yeshua del cielo, porque sonará las trompetas, todo, estamos conectando con el día 5. Viene Yeshua del cielo, sonarán las trompetas y Yeshua llevará los suyos, los peces. Porque la letra 5 es la letra Hei. Ya va a entender. ¿Qué significa la letra Hei? ¿Qué significa? Vamos, que ustedes ya saben. ¿Y la letra 6 qué significa? Ahora bien, el Señor le dice, presta atención, le dice, bien has dicho, porque 5 maridos tuviste y el sexto, el que tienes ahora, no es tu marido, ¿sí? Entonces, podemos ver que está hablando de una conexión, ¿sí? Y en el 6 está la fiesta de Yom Kippur. ¿Qué es la fiesta de Yom Kippur? O el ayuno. Juicio. ¿Se acuerdan o no? Porque es el juicio a las naciones. ¿Qué sucederá? Yeshua vendrá por su pueblo, luego el juicio a las naciones y luego el milenio, ¿o no? Bueno. Por eso no te... Sí, pero lo hablé muchas veces, lo que pasa es que capaz que por ahí no estuviste nomás. Bueno, la persona que no está en pacto con el Señor, ¿sí? Que no se va aquí, ¿sí? Quedará en este lugar. ¿Entiende o no? La persona que no está en pacto con el Señor, que no se va en trompetas, quedará para el juicio a las naciones. ¿Entiende o no? Entonces ella le dijo, y el 6 es conexión. ¿Conexión con qué? Conexión, cuando enseñamos las letras, vimos que es la conexión del cielo con la tierra, ¿sí? Porque justamente es cuando Dios crea al hombre y conecta al hombre con Dios. ¿Entiende? Cuando explicamos esto de las letras, vimos esto. No está perdido, ¿verdad? ¿No? Bueno. Entonces, llegamos acá y le dice, y el que ahora tiene no es tu marido. Ahora, el que ahora tiene no es tu marido. Entonces, ¿qué somos nosotros para el Señor? ¿Usted qué se considera ser para el Señor? La novia. Sí, la novia, la comprometida. Entonces, en otras palabras, el Señor le estaba diciendo, no estás comprometida conmigo. Ese que tú tienes, ¿sí? Tú quieres recibir el agua viva que yo te voy a dar, pero ese que tú tienes no es tu marido. Para que tú recibas, ¿entiendes? El agua viva que yo te voy a dar, yo tengo que ser tu marido. ¿Entiendes o no? Yo tengo que ser tu marido. Entonces, claro, queriendo decir que ella tenía muchos ídolos, no era el único Dios verdadero. Todo lo que vimos anteriormente no hacía una conexión verdadera, ¿sí? ¿Entienden? Porque
El número 5 es la letra aliento de vida, la Hei, que también tiene que ver con revelación. Pero ¿qué pasaba? Que ella no tenía la revelación que tenía que tener, porque vos si tenés revelación sabés que a quién tenés que adorar. Entonces, al mundo, ¿qué le falta? Revelación, ¿entiende? Para poder saber a quién tiene que adorar y para conocer a Yeshua. Y justamente en el día sexto le dice, en el día del juicio, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si nuestro marido en el día del juicio, aquí, si Yeshua no es nuestro marido? ¿Qué va a pasar? Si nosotros no somos su novia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nos quedamos. ¿Para qué? Para el juicio. Entonces ella, claro, él le dijo, ¿quieres agua viva? Bueno, anda y trae tu marido. Dice, no tengo marido. Claro, no tienes marido, porque 5 tuviste, y el que tiene no es tu marido. Entonces, para que yo te dé esta agua viva, que salte para vida eterna, yo tengo que ser tu marido. Cuando Él es nuestro amado, ¿sí? Y nosotros somos su novia, nosotros vamos a recibir la revelación de Él. ¿Esto quedó claro? Muy bien. Entonces, vamos a tomarlo desde este punto que me pareció muy interesante, ¿sí? Aunque Juan 4:20. Nuestros padres adoraron a este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Muy bien, entonces, ¿qué estaba sucediendo acá? Era esta riña, podemos decir de alguna manera, que había entre los samaritanos y los judíos. Entonces, no es que Yeshua decía que en Jerusalén se debía adorar, sino que, ¿qué pasaba? Que en Jerusalén estaba la Torá. Yeshua decía que se debía adorar según los mandamientos del Señor. Llámese Torá, llámese precepto, ordenanza, los mandamientos del Señor. Tenemos que ver algo muy interesante también, que los samaritanos no creían en los profetas, porque los samaritanos estudiaban solo la Torá. ¿Qué hacían los judíos? Los judíos estudiaban la Torá, los profetas y los escritos, pero añadieron a la Torá. ¿Qué hacemos nosotros en este tiempo? Decimos que se debe adorar al Señor y guardar sus mandamientos. El sistema del cristianismo dice que no se debe adorar guardando la Torá del Señor, o sea, no se debe adorar al Señor guardando la Torá. Fíjense que más o menos es lo mismo, el círculo se repite, nuevamente lo mismo. Entonces, en San Juan 4, 20, 21, o hasta el 24 vamos a leer. Juan 4, 21 al 24. Jesús le dijo, mujeres, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoraremos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Muy bien, Salmo 119, 142. Tu justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Dice, tu ley, la verdad. Dice el salmista, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Ahora bien, el Señor le dice, la hora viene, ¿sí? Créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en el monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el salmista dice, tu ley, la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? La Torá. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿sí? Entonces dijimos que el salmista dice, tu ley es verdad. El Señor dice, santifícala en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál es la palabra del Señor? La Torá o todas las escrituras. Todas las escrituras, no solamente el nuevo pacto o el antiguo pacto o la Torá, no, todas las escrituras. Entonces,
podemos decir, las escrituras. A ver. El versículo, estaba en el 17. Dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Claro, porque lo que el Señor vino fue a traer el orden de su Torah, sería así, porque cuando el Señor moría y resucitaba, como sucedió, ya no iban a adorar más en Jerusalén, porque la adoración en Jerusalén, ¿qué implicaba? ¿Qué implicaba, Pastora Miriam, la adoración en Jerusalén? Sacrificio. Eso implicaba. Entonces el hecho de que Yeshua venga, muriera y resucitara, la adoración del templo no iba a suceder más. Aunque ellos hicieron y siguieron haciendo hasta que el templo fue destruido en el año 70, ya no había más esa adoración, ya Dios no aceptaba esa adoración, porque ya Yeshua vino a morir y resucitar, y esa era la manera de que ya iban a adorar. Entonces el Señor le dice, la salvación viene de los judíos. Ahora bien, la salvación no es de una tribu, la salvación es de Yeshua. No tiene que ver con una tribu, sino que el Señor estaba diciendo, recordemos que Él es el león de la tribu de Judá, ¿sí? Que tampoco es una tribu que no tenía nada que ver con la adoración en el antiguo pacto, porque nada habló, dice Moisés, tocante a Judá, porque el que adoraba y el que estaba en la adoración eran los levitas, ¿sí? En la tribu de Leví. Entonces podemos ver que no es que ahora nosotros decimos, bueno, la salvación viene de los judíos, vamos a hacer todo lo que hacen los judíos. No, porque eso no es el fin. El fin es que volvamos al Padre, porque Jesús está diciendo, en otras palabras, Él vino de la tribu de Judá, Él es el león de la tribu de Judá y Él es la Torá, ¿sí? Entonces, en otras palabras, el Señor está diciendo, la salvación viene de mí. Entiéndanos, porque Él era judío. Entonces, por eso Él hablaba que la salvación venía de los judíos, porque Él salió, dice la Escritura, de la raíz de David. Entonces, como Él era judío, ¿sí? La salvación viene de los judíos porque Él era, Yeshua era la salvación. Entonces dice, entiende que el tiempo viene que ni aquí, ni en Jericín, ni allá en Jerusalén, o sea, ni aquí estos que ustedes hacen, ni en Jerusalén los sacrificios, se va a adorar. Ya no se va a adorar más así, sino que Dios va a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Usted se puso a pensar, ¿por qué en espíritu y en verdad? Jeremías 31, 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Muy bien, ahí está, para. Vamos a ir meditando despacito. Porque Él le dice a la samaritana, hay una conexión bárbara, porque Él le dice a la samaritana, mas la hora viene y es ahora que ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Léeme de vuelta ese versículo. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Entonces le dice, vienen días que ni aquí, en Jericim, que está el reino del norte, fíjese qué interesante, y dice, ni en Jerusalén, que está el reino del sur, y acá también era el monte Moriah, ¿se acuerda? ¿Se acuerda o no? Moriah. Entonces el Señor por boca del profeta dice, he aquí que vienen días que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y Yeshua viene y dice, mujer, la hora viene y esa hora es que ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ahí esto es tremendo. Porque entonces le dice, lo que Yeshua le está hablando a la samaritana, Él está hablando lo mismo, o sea, o Él está cumpliendo en el exacto momento las palabras de Yeshua, lo que dijo Jeremías. ¿Entiendan, no? Fíjese, seguirle el otro versículo, a ver. No como el pacto que hice con mis padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Muy bien, entonces, no como el pacto que hizo con sus padres, porque el pacto que hizo con sus padres estaban las 12 tribus
salieron de Egipto. Ahí les dio un pacto en el monte Sinaí. ¿Qué pasó en ese monte? Sube Moisés, 40 días y 40 noches, el Señor escribe, yo ya expliqué esto, pero voy a volver a explicar porque es muy interesante, escribe la Torá con sus dedos, ¿sí o no? Dice que escribió con sus dedos y se lo dio a Moisés. Entonces Moisés venía con la Torá, ¿qué sucedió? Vio que estaban todos manifestados, haciendo un montón de cosas locas. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Rompió las tablas. Entonces ahora viene Dios y le dice, viene Moisés al Señor y le dice, ve y alízate 2 tablas que yo te dictaré, que yo te diré. Ya no escribió Dios. Yo quiero que usted entienda, y quiero que usted me diga si está entendiendo. Dios ya no escribió, las segundas tablas Dios no escribió. ¿Qué sucedió? Usted se puso a pensar que las primeras tablas Él escribió con su dedo, dice la Escritura, pero las segundas tablas Él no escribió, Moisés escribió lo que Dios le dijo de su boca. Moisés fue el escriba. Ahora bien, pero resulta que Yahweh nos quería dar cosas del cielo, de su corazón, escrita con su dedo. No nos quería dar la Torá escrita por Moisés, por un hombre, ¿entiende o no? Él nos quería dar escrita con su dedo, algo celestial, algo poderoso, algo revelación del cielo mismo de Dios para con su pueblo. Entonces ellos no quisieron, rompió y el Señor escribió. ¿Pero qué pasó? Eso quedó inconcluso. Porque esa era la manera de que Dios hacía el pacto con el pueblo. Pero Dios no se quedó ahí, porque Él tenía que solucionar ese tema. Entonces dice, no como el pacto que hice con sus padres cuando les saqué de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo su marido para ellos, pero ellos rompieron mi pacto. Entonces, seguime el otro versículo a ver qué dice. Seguí leyendo el otro versículo a ver qué dice, Tati. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Muy bien, ahí está, espera un poquito. Porque es muy interesante que dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero en la segunda parte dice, he aquí que haré el pacto con la casa de Israel. ¿Por qué nombra solo a Israel? Usted se puso a pensar, primero nombra a Israel y a Judá, ¿sí? Porque ellos se tienen que unir. Después nombra solo a Israel, ¿por qué? Porque el pacto que Dios le dio, que estaba escrito con su dedo, era para todo Israel, no era para una sola tribu o para un solo reino. Entonces Él iba a hacer con las 2 casas el pacto que Él hizo cuando le dio a Moisés la tabla escrita con su dedo, iba a ser para las 2 casas. Entonces que Yeshua haya venido no quiere decir que haya venido solo para los gentiles, solo para los judíos o solo para la iglesia, no. Él vino para el reino completo, Israel. ¿Sí? Bueno, seguir leyendo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Muy bien. Entonces dice, el Señor le dice a la samaritana, vosotros, dice, ni en este monte, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que lo sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que traía Moisés? Qué lindo. ¿Escrito por quién? Por los dedos de Dios, antes de romper. ¿Sí? Y si estaba escrito por el dedo de Dios, tenía el Espíritu de Dios en la verdad. Entonces le dice a la samaritana, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos adoradores que van a adorar en este pacto que yo haré con ellos, según Jeremías, que le dijo Dios, van a adorar en espíritu y en verdad. Entonces, no como Moisés le dio, porque Moisés tenía ciertas cláusulas y en esas cláusulas estaban los sacrificios. Los mandamientos estaban ahí, los sacrificios. No de esa manera. Yo les daré un nuevo pacto, ¿sí? Y de esta manera van a adorar en espíritu y en verdad. Ahora, ¿cómo hizo el Señor? Que Él ya no escribió con su dedo, sino que mandó al mismo Dios
hecho carne y habitó entre los hombres, como dice la palabra, y vimos su gloria, la gloria del unigénito de Dios. Vimos su gloria porque nosotros no vimos que Dios escribió con su dedo, dice las escrituras, pero vimos la gloria. O sea, nosotros no, nosotros damos testimonio de lo que vieron nuestros hermanos, pero Él vino a la tierra. Él vino en persona, o sea, ya no escribió con su dedo tabla, sino que Él vino, ¿sí? Y trajo la verdad que es Él, murió, resucitó y envió el Espíritu para que esa verdad que venía en conjunto, escrita con el dedo del Señor, la verdad y el Espíritu, se manifiesta en nosotros por medio de nuestra mente y nuestros corazones que estaba escrito en la Torá. Por eso, fíjense lo que dice el versículo 24. ¿Leímos el 24? Sí. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, es necesario que tengamos el Espíritu Santo de Dios para adorarle con la verdad de Dios. Y que no busquemos un montón de fábulas y cosas para poder tratar de que a la gente le agrade porque necesitamos tener gente. No, necesitamos adorarle en espíritu y en verdad. Esa es la manera que el Padre quiere que le adore. A Yeshua le seguían algunos, ¿sí? Y cuando fue entregado le dejaron todos, hasta le negaron. ¿Por qué? Porque hablar y predicar la verdad de Dios no es para cualquiera. Por eso es que dice, hoy el Señor me revelaba justamente cuando estudiaba para la radio, que Él dice, los primeros serán postreros, los postreros serán primeros. Ahora yo le dije, Señor, ¿por qué los primeros serán postreros y los postreros serán primeros? Porque fíjese usted que en los últimos tiempos, que son los postreros, ¿sí? Van entrando, en los últimos tiempos, los que vienen entrando van a recibir la Torá, porque tienen sed y hambre de la verdad y reciben, y dice que eso no, por eso a mí me duele cuando dice alguien, ay, no hablemos eso porque es nuevito. No, usted no crea, no le considera al otro, no le subestima al otro, nunca jamás, porque el otro puede ser más usado que usted, porque nosotros somos más difíciles de comprender la verdad porque somos arrogantes, y como ya recibimos una revelación, somos arrogantes para recibir la revelación que viene del cielo. Y el nuevito no, porque el nuevito lo va a recibir y va a estar contento porque eso es lo que su alma, está escrito en su alma, o sea, ¿entienden? Entonces nosotros por ahí, bueno, no en mi caso porque a mí el Señor me reveló, pero yo veo que hay gente que de repente resiste a la Torá, resiste a los mandamientos, pero es por el mismo orgullo del hombre, ¿entienden? No es que, pero los nuevitos no van a tener el problema que tuvimos nosotros. Los nuevitos van a estar contentos, porque eso es lo que ellos deben hacer y su alma lo sabe. Entonces no subestimemos a los nuevitos, porque los nuevitos, dice, los postreros serán primero, así que ojo con eso. ¿Me entienden? Háblele la verdad que él le va a entender más, inclusive que el otro que usted le habla, que ya está en enseñar hace mucho tiempo. San Juan 4, 25 al 38. Juan 4, 25 al 38. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado Cristo, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ahí detenete un ratito. Es lo que vengo diciendo. ¿Entienden? Es lo que vengo diciendo. Ella no conocía al Señor, no caminaba con el Señor, nada, y ella ya dijo, ¿no será este el Cristo? Y los otros estaban caminando con él, y de repente el único que dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios, fue Pedro, porque los otros quedaron, bueno, no sé, Señor, uno dice que eso es Juan, otro Elías, otro... ¿Entienden? Entonces, los nuevitos van a tener la revelación más rápida que los que están ahí sentados hace años. Y los nuevitos nos van a enseñar. Porque cuando tenés el corazón dispuesto, Dios te vuelca toda la revelación. Entonces, acá podemos ver que la samaritana dice, entonces la mujer dejó su cántaro y dijo, vengan, ¿será que este no es el Cristo? ¡Qué maravilloso! Seguimos. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él.
Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él le dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decías vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que ciega recibe salario y recoge frutos para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces pueden ver que los discípulos estaban viendo de una manera natural las cosas. El Señor estaba hablando de una manera espiritual. El Señor les hablaba de la comida, ellos estaban pensando en comida de alimentar el cuerpo. El Señor estaba hablando de comida espiritual. Entonces le dice, miren, ¿por qué el Señor le dice, miren los campos, ya la siega está lista, pueden cegar? Ustedes no plantaron, otro plantó, pero ustedes van a cegar. Entonces la samaritana, ¿por qué? Porque el Señor habló con la samaritana y la samaritana fue a predicar a todos sus compatriotas, a toda su gente. Y los trajo porque dice, ya no creemos solamente en lo que tú dices, nosotros vimos con nuestros propios ojos, con nuestros propios ojos. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces le dice el Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque volvemos al punto anterior. La hora viene y es ahora que los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. ¿Cómo iba a suceder eso? Con la muerte y resurrección de Yeshua. Su muerte y resurrección hacía el pacto con todos nosotros que estábamos por las naciones. Y luego el espíritu que viene nos revela la Torah. Entonces está diciendo, a los judíos le está diciendo, porque ahí está Pedro, ahí está Timoteo, ahí está Santiago, ahí están los judíos. Eran judíos y benjaminitas. A ellos le están diciendo, ya el campo está listo. Miren, Yeshua está a punto de ser muerto y crucificado, muerto y enterrado y resucitar. Entonces dice, ya está todo listo para cosechar. ¿Por qué? Porque esa era la manera que se iba a cosechar las almas, cuando las almas iban a recibir el verdadero entendimiento y conocimiento de cómo adorar a Dios. Ni en Jericín ni en Jerusalén. Ni en Jericín ni el sacrificio ni nada de lo que se hacía en el templo. Muy bien, seguimos. 37 al 38, sí, eso leímos. 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decía la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Por eso es que en el otro versículo de Jeremías 31, 33, el 34 dice, y nadie más enseñará a sus hermanos, porque Dios mismo le enseñará. Dios mismo le dará la revelación. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo ahí? Porque le dice, ya no creyeron más por lo que ella le dijo, sino por lo que él. La afirmación que dicen esto de que ellos esperaban al Salvador del mundo, porque los judíos, como la habían marginado, ellos esperaban al Mesías a la forma de ellos, pero acá esto decían, este es el Salvador del mundo. ¿Lo creyeron? Totalmente. Claro, entonces ahí podemos ver que se está cumpliendo lo que dice Jeremías 31, 34, ¿sí? Entonces, de repente, cuando Dios trae la revelación, ¿sí? No necesitamos mucho que alguien nos enseñe, no obstante, siempre es bueno recibir la enseñanza, pero la revelación de que cuando vamos a leer la palabra, viene de Dios. Nunca tema a buscar
la prédica, la revelación, porque Dios le va a dar la revelación si usted estudia, ya tiene, ya viene el Espíritu, le revela en la mente, en el corazón, la Torah está en usted y Dios le va a dar la revelación. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque esa es la manera de recibir justamente lo que Él trajo del cielo, ¿sí? Entonces vamos al versículo 4:43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Ahí no? ¿O sí? Sí. Sí, vamos a conectar con, con Isaías 9, 1 al 2. El profeta no tiene honra en su propia tierra. Dice Isaías 9, 1, 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Naftalí. Pues el fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Entonces, justamente dice, no hay profeta en su propia tierra. ¿Cuál era la tierra de Yeshua? ¿Cuál era la tribu de Yeshua? Judea, Judá. ¿Dónde nació Yeshua? En Belén. Esa era su tierra. No hay profeta en su propia tierra. ¿Dónde fue a profetizar y dónde fue a hablar él? En Galilea de los gentiles. Está profetizando Isaías. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. ¿Entienden? Justamente a los samaritanos les resplandeció la luz. También lo que sucedió con los de Galilea. Bueno, seguimos. Juan 4:45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús. Ahí nomás, ¿de qué fiesta está hablando? De Pesaj. Entonces dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta, claro, ¿sí? Todas las tribus iban a la fiesta, ¿sí? O principalmente el reino del sur y algunos del reino del norte. Ojo que el reino estaba dividido, ¿sí? Muy bien. Juan 4:46 al 50. Vino pues Jesús otra vez a la Galilea y a los galileos convertido el agua en vino. Y había en Capernaum oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ven, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Tu hijo vive, y creyó con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Leíste todo? Sí. Bueno, está bien. Claro, porque podemos ver que Yeshua, sí, bueno, vamos allá a meditar todo. Podemos ver que el hombre que tenía era oficial del rey y tenía fe, ¿sí? Era oficial del rey, pero este oficial creyó, le dijo,
cuando oyó que Yeshua había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Yeshua le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Entonces Yeshua le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Yeshua le dijo y se fue. ¿Qué tenemos que tener para creer? Fe, ¿sí? Creer, fe, emuná. Emuná. Ya hablamos que fe también tiene una conexión con fidelidad. Fidelidad, ¿sí? Y también hablamos de firmeza, ¿se acuerda? ¿Se acuerda o no? Firmeza. Ahora bien, una persona que no tiene fe, ¿puede tener fidelidad? No. Pues si no tiene fe, no es fiel. No va a hacer nada que le permita ser fiel a Dios. Entonces podemos ver que este hombre, a pesar de ser el oficial del rey, creyó, ¿sí? En Romanos 2:13 vamos a leer. Porque no somos oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Muy bien, Santiago 1:22. Pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. En realidad, tú a vosotros. Ser hacedores y no solamente oidores, o sea, ejerzan la fe, ¿sí? Porque si oímos nomás y no hacemos es porque no tenemos fe. Debemos ejercer la fe, ¿sí? Estimular la fe. Sí, 1:22. Éxodo 17:12, ¿alguien tiene ahí? Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Firmeza. ¿Vieron? Que ahí encontramos la palabra firmeza, ¿sí? Que tiene una conexión con la palabra amán, ¿se acuerda? ¿Sí? Entonces, cuando le sostuvieron las manos de Moisés, Aarón y Hur, hubo firmeza, hubo fe que podía lograr y que podía terminar el propósito para que Josué venciera la batalla contra los amalecitas. ¿Sí? Entonces podemos ver que él tuvo firmeza, tuvo fe, creyó, ¿sí? Tuvo fidelidad, pudo completar la obra. Vamos a leer Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Hasta el 18. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Ese no? Hasta el 18. Hasta el 18. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene sobra, es muerta en sí misma. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muy bien, pero me parece muy interesante porque dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Usted se puso a pensar ese tema? Porque vieron que nuestros hermanos cristianos dicen que no necesitan hacer obras. Pero Santiago dice, ¿de qué aprovecha si tienen fe? Que dice que tienen fe, son fieles, pero no tienen obra. Porque la fe sin obra es muerta. ¿Entendieron esa parte que dice que fuimos salvos para hacer las obras que fueron escritas de antemano? Claro, pero se pusieron a pensar, ¿por qué dice, ¿podrá la fe salvarlo? Como que
como que Santiago pone en duda que si no tenemos obra, ¿podrá salvarnos la fe solo? No tiene obra, no tiene fe. El que no tiene fe para congregar. Por eso dice, ¿podrá la fe salvarle? No tiene fe para diezmar, no tiene fe para orar, no tiene fe para entrar al cielo. Por eso le dice, ¿podrá la fe salvarle? Porque dice, si tiene fe y no tiene obra. Y como algunos dicen que no necesitamos hacer nada. Pero si necesitamos tener obras, algo tenemos que hacer. Si tenemos fe, tenemos obra. ¿No? Si tenemos fe, venimos a congregarnos. Si tenemos fe, estudiamos. Si tenemos fe, damos paso de fe. ¿No? Si tenemos fe, sabemos que vamos a ir al cielo. Pero a mí me parece muy interesante porque dice, ¿podrá la fe salvarle? Es como que la persona que no tiene obra puede perder su salvación. No la salvación, porque la salvación no se pierde, la salvación es Yeshua. Pero ¿qué pasa? Se enfoca tanto en las cosas suyas, entonces se va menguando y se va enfriando, porque esa fe no está edificada sobre la roca que es Cristo, o sea, sobre nada que le sostenga. Entonces se pierde, y así es que la gente se aparta porque no hace nada y se pierde. Eso es una fe que no aceptó al Señor, no recibió salvación, no recibió revelación de la salvación, porque dice la palabra que Él nos compunge a hacer las cosas. Y cuando dice compunge, quiere decir que nos empuja, nos anima, nos motiva a que hagamos cosas de la obra de Dios. Totalmente. Jesús te puede salvar y te podrá entregar al Señor. Hiciste una obra. Claro, porque justamente acá dice Santiago, si viene tu hermano desnudo y dice tengo necesidad, te dice, bueno, ve y caliéntate y no haces nada. ¿De qué aprovecho? O sea, ¿no le vas a dar un pedazo de pan? No haces ni una obra, tenés fe, bueno, tenés fe que Dios te bendice, qué sé yo, pero no haces nada, no vas a hacer una obra de darle un pedazo de pan. Darle un pedazo de pan es hacer una obra. No está diciendo Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras por mi fe, o mi fe por mis obras. Mi fe por mis obras. Entonces vemos que termina diciendo, el capítulo 4 dice, entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a mejorar y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Yeshua le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Cuando nosotros hacemos las cosas, las obras por la fe, no para salvarnos ni nada de eso, sino que porque tenemos fe que Yeshua nos salvó, nos dio la posibilidad de hacer obra y hacer el bien, los demás van a ver y eso va a ser bendición para los demás, como pasó con este oficial, toda su casa fue salva. Esta fue la segunda señal que el Señor hizo. ¿Amén? ¿Quedó claro? Vamos a dar un aplauso.